Pues mis hermanos, el día de hoy vamos a hacer una pausa en nuestro estudio expositivo de la epístola de Pablo a los Corintios para tratar con un tema que está muy relacionado con los dones espirituales, los cuales fueron dados por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia, como lo hemos estado mirando en los primeros versículos del capítulo 12 de la epístola de Pablo a los Corintios. Y el tema que el día de hoy quiero compartirles es el tema de el bautismo en el Espíritu. Y mi oración es, mis hermanos, que el día de hoy todos salgamos de este lugar con un entendimiento claro de lo que es el bautismo en el Espíritu. Así que les invito a que me acompañen al texto que voy a agarrar como base, allí en Primera a los Corintios, capítulo 12, verso 13. Primera a los Corintios, capítulo 12, verso 13. Nos dice aquí la palabra de Dios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. El título que le he dado a esta enseñanza es el bautismo en el espíritu. Oremos. Oh mi Dios, pido tu dirección para que tu Espíritu Santo me dé una palabra clara para mis hermanos, Señor. Permite que ellos sean edificados, Señor, y que podamos salir de este lugar con un entendimiento claro de esa obra que tú has hecho en tu iglesia desde el primer siglo, Señor. Así que nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que seamos sensibles porque tu palabra es espiritual y nos habla al espíritu y debemos entenderla espiritualmente como dice tu palabra. Así que queremos ponernos en tus manos. Ayúdanos, Señor, y que seamos edificados el día de hoy con tu palabra. En el nombre de Jesús lo hago para tu gloria y para tu honra. Amén. Cuando nosotros nos ponemos a investigar, mis hermanos, en relación a lo que es el bautismo del Espíritu, nos vamos a encontrar con dos posturas. Una de ellas enseña que es una experiencia perpetua después de la salvación para tener el poder en la obra del ministerio. Es decir, esta postura enseña que somos salvos y después somos bautizados por el Espíritu Santo para obrar con poder en el ministerio. De hecho, esta es una postura que enseñó Juan Wesley allá en el año 1700 en el en el metodismo, perdón, donde él hablaba de una segunda gracia del Espíritu. ¿Sí? Esta es una primera postura. Y la segunda postura enseña que el bautismo del Espíritu es parte esencial de la operación de Dios en nuestra salvación. Es decir, somos bautizados por el Espíritu al momento de la conversión. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuál de estas dos posturas tiene más sustento bíblico? La que dice que el bautismo viene después de la salvación o la que enseña que el bautismo es dentro de la salvación. Y para contestar la pregunta, veamos primeramente qué nos dice la Escritura en relación al bautismo del Espíritu. Así que empecemos primeramente por los evangelios. Vayan en sus Biblias a Mateo capítulo 3 y leamos el versículo 11. Mateo 3, versículo 11. Mateo 3, versículo 11. Dice aquí la palabra de Dios. Yo a la verdad, está hablando Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista aquí está haciendo referencia a dos tipos de bautismo.
Uno es el bautismo en agua, el cual, como él dice, es para arrepentimiento. Y el segundo es el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Sin embargo, también Juan menciona que detrás de él viene uno que es más poderoso que él. Y obviamente Juan aquí está haciendo una referencia a Jesús. Porque si ustedes observan en la última parte del versículo, dice, Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Está haciendo una referencia a Jesús. Esta es la primera referencia bíblica que encontramos en el Nuevo Testamento del bautismo del Espíritu. Pero veamos ahora qué nos dice Marcos en el capítulo 1, versos 6 al 8. Vayamos al siguiente evangelio. Marcos 1, versículos 6 al 8. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar el corvado, la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Se observan, Marcos menciona lo mismo que Mateo, es decir, que Juan está declarando que viene detrás de él uno que es más poderoso y es el que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Veamos ahora qué nos dice Lucas, ahí en Lucas 3, siguiente evangelio. Versículos 15 y 16. Dice aquí la escritura, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondiendo Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y vemos que Lucas le está mencionando al pueblo que él no era el Cristo, porque el pueblo lo estaba confundiendo con el Cristo, porque recordemos que había pasado un periodo de 400 años donde el Señor no había hablado al pueblo y después, en el primer siglo, levanta a Juan, ¿verdad? A empezar a hablar del arrepentimiento y por eso decían, ¿será este el Cristo? Porque ellos sabían que habría de venir un Salvador, un Mesías. Ahora, veamos qué dijo Juan en el capítulo 1, siguiente evangelio. 1, versículo 32. Treinta y 2 y 33 nos dice, también dijo Juan, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía o no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Se observan, Juan aquí aclara que él no conocía, no sabía quién era el Mesías o el que iba a hacer este tipo de bautismo, ¿sí? Sin embargo, nos aclara que se le había dado una señal para que él lo pudiera reconocer. Y esta señal es que el Espíritu Santo descendería y permanecería sobre él. Y por el contexto sabemos que fue Jesús, como se menciona en los versículos 28 al 31, donde nos dice aquí mismo, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de que yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas
para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Aquí Juan nos aclara que Jesús es el que daría este bautismo en el Espíritu, porque es el que se está mencionando en el contexto, Jesús. O Juan está mencionando o hablando de Jesús. Y por lo tanto, mis hermanos, los 4 evangelios nos dan una referencia bíblica del bautismo del Espíritu, el cual llegaría por medio de Jesús. Dice Mateo, lo dice Lucas, lo dice Marcos y lo dice Juan. Ahora, algo que es importante mencionar es que el evento del bautismo en el Espíritu nunca ocurrió en el Nuevo Testamento ni ocurrió en el ministerio de Jesús, porque este evento sucedería hasta que Cristo efectuara su obra en la cruz. Por ese motivo, Lucas toca nuevamente el bautismo después de la muerte y resurrección de Jesús en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en los versículos 1 al 5. Veamos esa escritura. Avancemos ahora a los Hechos, capítulo 1. En los primeros 5 versículos nos dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si observan Jesús, aquí les dice que Juan los bautizó con agua. Sin embargo, también les dice que dentro de no muchos días serían bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, todos sabemos que este bautismo se efectuó en Pentecostés, cuando Jesús ya estaba o ya había descendido al Padre, como lo menciona el libro de Hechos en el capítulo 2, cuando dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, donde se les repartieron lenguas según el Espíritu daba que hablase. Y de esa forma empezaron a dar cumplimiento a lo dicho por Jesús en Hechos, en lo que dijo o lo dice la Escritura en Hechos capítulo 1, verso 8, cuando Jesús les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, a partir de Pentecostés, viene el Espíritu Santo y toma control de la iglesia para cumplir lo dicho por Jesús. Esto es, tener poder de lo alto para ser sus testigos. Sin embargo, lo que sucedió en Pentecostés dentro del pueblo de Israel sucedió nuevamente aproximadamente unos 15 años después, pero ahora con los gentiles. Y esto es lo que nos narra Lucas en el capítulo 11 de Hechos, después que hace mención a que Pedro tuvo una visión donde miró muchos animales que él los consideraba inmundos. Y después de esta visión, se vuelve a mencionar el bautismo del Espíritu. Veamos esto allí en Hechos capítulo 11. A partir del versículo 11. Nos dice aquí: y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, está hablando Pedro, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entraron en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope
a Jope, perdón, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y Pedro está mencionando lo sucedido con ellos en Pentecostés. Por eso dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. ¿Sí? Continuamos leyendo, verso 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, que dice, arrepentimiento para vida. Es claro que el Espíritu Santo cayó nuevamente entre los gentiles, como había pasado con los apóstoles en Pentecostés. Ahora, después de esto, volvemos a tener otras dos referencias del bautismo del Espíritu en las epístolas de Pablo. De hecho, nuestro hermano Ricardo tocó la primera en la semana pasada. De hecho, es el texto que agarré como texto base. Ahí en 1 Corintios 12:13, donde dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Esto, mis hermanos, definitivamente es una referencia al bautismo del Espíritu, porque dice que todos fuimos bautizados y se nos dio a beber un mismo Espíritu, es decir, el Espíritu Santo. Y es quien nos ha dado los dones espirituales que se menciona en el versículo 11, donde dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, los dones espirituales, como ya los vimos, fuimos dados a la iglesia para provecho con la finalidad de que nos edifiquemos los unos a los otros. Sin embargo, para poder entender lo que es el bautismo en el Espíritu, vamos a ver 4 aspectos del bautismo para ver si nos queda más claro. Y lo primero que debemos entender es que la palabra bautizar no es una palabra española, sino es una transliteración del griego. Y en los años del 600 al 200 antes de Cristo se entendía que un barco era bautizado cuando se hundía, porque era sumergido, y de allí la idea de inmersión. Ahora, otro uso de la palabra bautismo era cuando una persona se introducía o se sumergía en un nuevo ambiente donde experimentaría un cambio radical en su condición. Y de esa forma, la palabra bautismo llegó a significar ser puesto en algo, como por ejemplo, un esclavo, en el momento que es libre, su condición cambia radicalmente ante la sociedad, porque ahora ya es libre para comprar una casa, es libre para trabajar donde él quiera y ahora sí con sueldo, y también para vivir donde él quiera. Entonces un esclavo, al ser libre, es puesto en la sociedad con un cambio radical en su condición social, porque ya no será un esclavo, sino un hombre libre con ciertos derechos. Y en este mismo sentido, por medio del bautismo del Espíritu, el pecador llega a ser puesto en Cristo para ser parte de su cuerpo. Y esto, a final de cuentas, nos habla de una unión. Hay una unión. Y la unión, mis hermanos, es el primero de los 4 aspectos que vamos a ver del bautismo en el Espíritu. Y aquí es donde entra nuestro texto base, donde nos dice que por un solo espíritu fuimos bautizados, ¿verdad? Y se nos dio a beber un mismo espíritu.
Y esto a final de cuentas nos está hablando de una unión con Cristo, porque por medio del bautismo del Espíritu, el cristiano tiene una relación de unión con Cristo hablando espiritualmente. Ahora, aquí también es importante mencionar que el gran énfasis de la salvación dentro del Nuevo Testamento es que ahora somos parte del cuerpo de Cristo, como Pablo lo menciona en Efesios capítulo 3, en los primeros 6 versículos. Veamos esa escritura, Efesios 3, versículos 1 al 6, nos dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Se observan, Pablo dice aquí en el versículo 6 que somos coherederos y miembros de un mismo cuerpo, es decir, somos parte del cuerpo de Cristo. Pero miren lo que dice a partir del versículo 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es claro, mis hermanos, que Cristo habita en nuestros corazones por la fe, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en cada cristiano, porque nos une con Cristo en una relación íntima y corporal, para que seamos morada de Dios en el Espíritu, como Pablo lo menciona en Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Vean ahora esa escritura. Aquí mismo dice el 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué dice? Para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, les leo cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, este versículo 22. Dice esta traducción: en Él, es decir, en Cristo, también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Es claro que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros para estar unidos a Cristo. Y a través de esa unión es posible que sean efectuados todos los beneficios de la salvación. Es decir, la justicia de Cristo es ahora nuestra justicia. La santidad de Cristo es ahora la que nos ayuda en la santificación. Y también lo son su muerte, su sepultura y su resurrección. Por eso Pablo dice en Romanos 6:3, perdón, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La realidad, mis hermanos, es que es imposible estar en Cristo y no tener el Espíritu Santo morando en nosotros para darnos todos estos beneficios en Cristo. Entonces, un primer aspecto del bautismo del Espíritu se refiere a una unión que tenemos con Cristo. Nos mete, hace ser parte de, nos cambia de una posición y nos mete en una nueva posición.
¿sí? Con un cambio radical. Muy bien. Ahora, surge la pregunta, ¿cuándo ocurre este bautismo o esta unión con Cristo? Esto nos lleva al segundo aspecto del bautismo del Espíritu, esto es el tiempo. Ahora, si nosotros buscamos la palabra bautismo del Espíritu en el Antiguo Testamento, no hubo algo similar, lo cual indica que nunca ocurrió en todo ese tiempo, en todo lo que narra el Antiguo Testamento. Porque la primera vez que es mencionado en la Escritura fue en el Nuevo Testamento cuando Juan comienza su ministerio. Por eso los evangelios afirman lo que dice Juan cuando dijo, a la verdad yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces es claro, mis hermanos, que hasta el tiempo de Juan fue cuando fue introducido en el canon bíblico el concepto del bautismo en el Espíritu y nunca fue anteriormente. Sin embargo, mis hermanos, este bautismo llegó en Pentecostés, cuando todos fueron llenos del Espíritu, como dice Lucas en Hechos 2:4, donde nos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vemos un bautismo relacionado con la llenura del Espíritu, lo cual sucedió aproximadamente en el año 33 después de Cristo con los apóstoles y se repite aproximadamente 15 años después con Cornelio, es decir, ahora con los gentiles. Por lo tanto, Pentecostés es el inicio del bautismo del Espíritu y se cree que su fin será en el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Es decir, cuando la iglesia de Cristo abandone esta tierra y se encuentre con el Señor en el aire para estar siempre con Él, como Pablo lo menciona en 1 Tesalonicenses 4, en los versículos 16 y 17, donde nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sí? Y de hecho en ese contexto la Escritura dice que ahorita hay algo que lo detiene, ¿verdad? Cuando está hablando de ese, del anticristo que está o que va a venir a operar, hay algo o la maldad lo detiene, ¿sí? Se entiende que cuando se va a la iglesia, se va el Espíritu Santo con la iglesia, porque porque el Espíritu Santo está operando en la iglesia. Entonces, el inicio del bautismo del Espíritu Santo es en Pentecostés y se cree que será cuando la iglesia abandone esta tierra, porque si ya no está aquí el Espíritu Santo, ya no está la iglesia, pues entonces ya no tiene otra función aquí. Sin embargo, aquí surge otra pregunta, y esta es, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Y aquí entramos al tercer aspecto del bautismo en el Espíritu, y esto es el medio. Ya vimos que es una unión, ya vimos que habla de un tiempo, y ahora vamos a ver el medio. Ahora, cuando Pablo está tratando con los problemas que había en la iglesia en Galacia, ahí es donde nos habla del medio. Allí en Gálatas 3, en los primeros 5 versículos. Veamos esa escritura. Gálatas 3, en los primeros 5 versículos. Dice, de hecho en la Reina Valera tiene un título que dice, el Espíritu se recibe por fe. Dice el versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado.
Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, el problema que había en la iglesia de Galacia es que algunos estaban enseñando que el Espíritu se recibía por méritos. Por eso menciona las obras de la ley. Y por eso Pablo les dice en el versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y es claro que Pablo quería dejarles bien en claro que el Espíritu Santo no se recibía por alguna obra, sino por el oír con fe. Ahora, cuando Lucas narra el evento sucedido en la casa de Cornelio, allí en Hechos 11, Pedro llama al Espíritu un don. En Hechos capítulo 11, versos 15 al 18, donde nos dice, y cuando comencé a hablar y cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don, aquí está hablando el mismo don, por eso que ellos recibieron el Espíritu, el bautismo, el mismo don, cayó el Espíritu ahí, pero aquí Pedro dice, les concedió el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Y quién era yo para estorbarle a este Señor? Digo, a estorbarle a Dios. Entonces, mis hermanos, es claro que el Espíritu Santo, aquí Pedro en Hechos lo menciona como un don dentro del bautismo del Espíritu. Cayó el Espíritu y dice, recibió un don como nosotros. Y esto es que la recepción del Espíritu Santo nosotros lo recibimos cuando creemos, ¿verdad? Es como un don que viene a nuestra vida, lo cual nos va a llevar al cuatro aspectos del bautismo, y esto es el propósito del bautismo, ¿sí? El medio es cuando creímos por fe, viene el Espíritu, pero ahora vamos a ver cuál es el propósito. Y en relación al propósito, vamos a ver 3 puntos. El primero es que el Espíritu Santo viene a nuestra vida para que seamos una habitación para Dios, como Pablo lo menciona en 1 Corintios 3:16, donde nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo dice que nosotros, la iglesia en Cristo, somos el templo de Dios. Y esto, mis hermanos, no sucedió en el Antiguo Testamento porque Dios allí no habitaba en los seres humanos. Dios habitaba primeramente en un tabernáculo y después decidió habitar en un templo. Pero ahora Dios decidió morar en cuerpos humanos por medio del Espíritu. Ya no está afuera, ahora está dentro de cada uno de nosotros, los cristianos. Entonces, un primer propósito del bautismo del Espíritu es hacer una habitación para Dios. Ahora, en segundo lugar, el propósito o un segundo propósito del bautismo es unir a todos los creyentes por el Espíritu. Primero es ser una morada y ahora es unirlos. Y Pablo nos habla de estos en Efesios capítulo 2, en los versículos 21 y 22, donde nos dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto nos enseña que debemos ser un edificio bien coordinado, con la finalidad de ir creciendo, lo cual indica
que debe haber entre nosotros una interdependencia y una relación íntima. Es como las células del cuerpo, donde cada una tiene su función específica, pero operando de una forma interdependiente con las demás células. Porque si no está relacionado con las otras células, entonces será inútil, de nada le va a servir. Trabajan interrelacionándose una con la otra. Por eso es importante, en este sentido, no dejar de congregarnos para seguir fortaleciendo nuestros lazos por medio del Espíritu Santo que nos une. El Espíritu Santo es el que nos une. Y si alguien no tiene el Espíritu Santo, es obvio que no va a desear estar reunido con otros cristianos. Porque la carne siempre busca lo suyo, en cambio el Espíritu busca lo que es de Dios, pero por eso es que nos mantiene unidos. El Espíritu busca lo que es de Dios y si está dentro de nosotros, nos va a llevar a estar unidos. Entonces, el segundo propósito del bautismo es que estemos unidos dentro de un mismo cuerpo por el Espíritu. Ahora, el tercer punto del propósito del bautismo en el Espíritu es unir al pecador con Cristo. Y en relación a esto, Pablo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto nos enseña que la única manera para el pecado o para que el pecado sea perdonado, debe haber una muerte la cual sea aceptada por Dios. Y esa muerte fue la de Jesucristo. Sin embargo, para participar de la muerte que Dios acepta, se necesita la intervención del Espíritu Santo para que nos introduzca a estos beneficios. Y eso es lo que hace a través del bautismo del Espíritu, porque nos une como pecadores con Cristo para que nuestros pecados sean perdonados. Entonces, dentro de los propósitos del bautismo en el Espíritu tenemos, en primer lugar, para que seamos una habitación para Dios. En segundo lugar, para que estemos unidos con otros cristianos. Y en tercer lugar, para que estemos unidos con Cristo y para que de igual forma nuestros pecados sean perdonados. Sin embargo, hay otro asunto que también debemos considerar y esto es que el bautismo del Espíritu es muy diferente a la llenura del Espíritu. Y hoy veremos 4 distinciones del bautismo y de la llenura. En primer lugar, el bautismo ocurre una vez y para siempre, pero la llenura del Espíritu es una operación progresiva y sin fin. Ahora, en relación al bautismo del Espíritu, ya hemos visto que un creyente o un cristiano, al momento de poner su fe en Jesucristo, es unido al cuerpo de Cristo por el Espíritu. Sin embargo, este es un evento que ocurre una sola vez, porque no se ocupan 2 bautismos en el Espíritu, como tampoco se ocuparon 2 muertes expiatorias de Cristo. Por lo tanto, con un solo bautismo del Espíritu fue más que suficiente para unirnos con Cristo, para ser parte del cuerpo de Cristo por medio de la fe, cuando creímos. Sin embargo, una vez que fuimos bautizados en el Espíritu, unidos a Cristo, debemos empezar a experimentar la llenura del Espíritu de una forma continua. Por lo cual, primero somos bautizados por el Espíritu para ser parte del cuerpo de Cristo y después debemos ser llenos del Espíritu. Porque es imposible, mis hermanos, que una persona sea llena del Espíritu si el Espíritu Santo no mora dentro de él. Primero tiene que estar el Espíritu Santo para que pueda operar en nuestras vidas. Por eso primero hay que tener el Espíritu Santo para poder ser llenos del Espíritu. Ahora, en segundo lugar, la Escritura por ningún lado nos presenta un mandamiento en cuanto a ser bautizados por el Espíritu, pero sí nos da el mandamiento de ser llenos del Espíritu.
Porque la llenura del Espíritu, mis hermanos, es una obligación para la iglesia de Cristo. Por eso Pablo lo presenta como un mandamiento en Efesios 5:18, donde dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí el mandamiento es ser llenos del Espíritu. Y Pablo aquí lo presenta como un verbo presente e imperativo, lo cual indica que es algo que nosotros como iglesia debemos estar haciendo de forma continua y progresiva. Por lo cual, mis hermanos, si alguien hoy está lleno del Espíritu, mañana también necesita estarlo. Es como el maná que Dios le ofrecía al pueblo de Israel, el cual debería ser renovado día tras día tras día. Así debe ser la llenura del Espíritu, porque debe ser progresiva y continua en nuestra vida. Ahora, en tercer lugar, el bautismo del Espíritu es universal dentro de la iglesia de Cristo, pero la llenura no lo es. Y digo universal porque por medio del bautismo somos parte del cuerpo de Cristo, como dice la Escritura en el texto base, ¿no? Corintios 12:13, que dice: fuimos bautizados y se nos dio de beber, perdón, un mismo espíritu. O bautizados en un cuerpo y se nos dio de beber un mismo espíritu. Sin embargo, sabemos que hay muchos cristianos que ciertamente ya fueron bautizados por el Espíritu, pero continúan con una vida como carnales, como fue el caso de los corintios. Por eso Pablo les dice en los primeros versículos del capítulo 3: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales o no sois carnales y andáis como hombres? Los corintios, mis hermanos, como lo hemos visto en nuestro estudio expositivo de esta epístola, eran una iglesia con muchos problemas. Por eso es que Pablo los llama carnales, porque había entre ellos celos, contiendas, disensiones, es decir, divisiones. Y muchos cristianos, mis hermanos, así viven el día de hoy, porque no buscan la llenura del Espíritu para vivir en el Espíritu, porque solo buscan sus deseos egoístas. Ahora, en relación al Espíritu, el Nuevo Testamento nos da 3 instrucciones con respecto a nuestra relación con el Espíritu. La primera la encontramos en Efesios 4:30. Veamos esa instrucción. Efesios 4:30. Dice aquí la Escritura: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta escritura, mis hermanos, también nos está dando un mandamiento, y este mandamiento es no contristar al Espíritu Santo de Dios. Aquí la palabra contristar se refiere a entristecer, lo cual nos enseña que el Espíritu Santo se entristece. Ahora, ¿ustedes creen, mis hermanos, que el Espíritu Santo se va a entristecer si estamos haciendo la voluntad de Dios? Definitivamente no. Más bien esa palabra se me traba, entristece o se pone triste cuando nosotros andamos en pecado y no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque el pecado, mis hermanos, va a afectar directamente el fruto del Espíritu que Pablo menciona en Gálatas 5:22 y 23, el cual nos presenta el fruto del Espíritu como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, y templanza. Ese es el fruto del Espíritu que es afectado cuando andamos en pecado.
Por eso Pablo también dice en Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Estos son pecados que entristecen al Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, debemos entender que el Espíritu Santo se entristece cuando andamos en pecado. Ahora, en segundo lugar, veamos lo que nos enseña la Escritura en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. Y adelante. Primera a los Tesalonicenses 5:19. Dice aquí la Escritura, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Esto nos enseña que podemos apagar el Espíritu. Y si el Espíritu está apagado, mis hermanos, no va a poder operar dentro de nosotros. De hecho, Pablo lo presenta en tres sentidos dentro de dentro del contexto donde dice que no apaguemos al Espíritu Santo. Y esto nos lo enseña en los versículos 16 al 18, donde nos dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí se identifican 4 áreas donde podemos apagar el Espíritu. La primera área está en el versículo 16, donde nos dice, estad siempre gozosos. Esto quiere decir que si el Espíritu Santo está apagado, no vamos a tener gozo, sino todo lo contrario. Ahora, la segunda área está en el versículo 17, donde dice, orad sin cesar. Cuando un hombre o una mujer no tiene el Espíritu, o más bien, tiene el Espíritu apagado, realmente no va a tener un anhelo de estar en constante relación con el Señor. Pero cuando el Espíritu Santo no está apagado, ¿qué pasa? Queremos estar orando con el Señor, queremos estar en comunión con Él. Y ahora, no exclusivamente porque tengamos un problema, sino porque deseamos estar en comunión con Dios. Eso es lo que nos hace el Espíritu Santo cuando está avivado dentro de nosotros. Pero si está apagado, no vamos a desear estar en relación con nuestro Señor. Ahora, la tercera área que menciona aquí Pablo está en el versículo 18, donde nos dice, dad gracias en todo. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo apagado, no va a ser una persona agradecida. Pero si está el Espíritu Santo encendido, siempre va a ser una persona agradecida. Y no necesariamente porque tenga una necesidad, sino porque sabe a quién puede pedir ante sus necesidades. Y él es agradecido incluso cuando vienen los problemas, ¿verdad? Pero si el Espíritu Santo está apagado entre nosotros, en lugar de ser agradecidos, ¿qué vendrán? Quejas, quejas y quejas. Puro estarnos quejando. ¿Verdad? Por eso es importante no apagar el Espíritu para que estemos siempre gozosos, orando y en agradecimiento con el Señor. Ahora, en tercer lugar, veamos lo que nos instruye la Escritura en Gálatas capítulo 5, verso 16. Regresemos allá a Gálatas 5, 16. De Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo aquí nos da otro mandamiento y este es andad en el Espíritu. Ahora, aquí la palabra andad se refiere al comportamiento y si nuestro comportamiento es en el Espíritu, haremos todas aquellas cosas que agradan a Dios, como por ejemplo, buscar su presencia a través de su palabra, buscar tener un tiempo de oración para demostrarle nuestra dependencia a Dios. Estamos en dependencia de Él. O sirviendo en la iglesia de Cristo a través del don que nos fue otorgado por el Espíritu.
Estas son cosas que agradan a Dios y es el comportamiento que Dios quiere en cada uno de sus hijos. Por eso nos dice, anden en el Espíritu. Sin embargo, el que no anda en el Espíritu solo buscará satisfacer sus deseos pecaminosos, los cuales Pablo presenta como obras de la carne. En Gálatas capítulo 5, en los versículos 19 al 21, y hay una gran lista. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y para amarrar dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es claro que todo esto es contrario al andar en el Espíritu. Porque los que practican estas cosas, o esto que estaba mencionando aquí Pablo o el Señor a través de su palabra, es que no van a heredar el reino de Dios. Sin embargo, el punto es que tú y yo como iglesia de Cristo debemos andar en el Espíritu. Un mandamiento que nos da, andemos en el Espíritu. Por eso también dice en Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto quiere decir que nuestra dependencia, guía, dirección, sostén y confianza debe estar depositada en lo que el Espíritu Santo nos muestra en la palabra de Dios para que vivamos o actuemos en armonía de lo que Él o en lo que Él nos establece en su palabra. Por estas tres razones, mis hermanos, la llenura del Espíritu no es universal, porque hay cristianos que se la pasan entristeciendo, apagando y no andando en el Espíritu. Entristecen el Espíritu, apagan el Espíritu y no andan en el Espíritu. Por lo tanto, no tienen la llenura del Espíritu. Y esto es porque en lugar de buscar lo del Espíritu, solo buscan las cosas de la carne. Ahora, en cuarto y último lugar, la obra del Espíritu, o más bien la obra del bautismo del Espíritu, no es una experiencia, pero la llenura sí lo es. Por ejemplo, en relación a la salvación, posiblemente sí hayamos sentido algo al momento de ser salvo, porque entendemos que ahora somos libres del castigo eterno, porque antes estábamos muertos espiritualmente, pero ahora estamos vivos por el Espíritu. Pero si alguien no sintió nada cuando creyó y nació de nuevo, eso no significa que no sea real, porque la salvación es un evento espiritual. De hecho, la Escritura nos dice en Efesios 1:3 que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Hubo un sello. Ahora, ¿alguien me podría decir si sintió ese sello cuando fue sellado por el Espíritu? ¿Sentiste que se te puso así algo caliente en la espalda, verdad? Es obvio que no, porque es algo espiritual, aunque debemos tener cuidado con las emociones, porque luego nos engañan, es que sentí un calor y empiezan, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con las emociones. Sin embargo, creemos que fuimos sellados porque la Escritura lo enseña. Ahora, en el caso de la llenura, ahí sí hay experiencias a través de la dirección y el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, tenemos el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia y los 5 restantes eventos que habla o acciones del fruto del Espíritu. Estas son cosas que sí podemos experimentar en el diario vivir, ¿sí? Sentimos gozo, ¿sí? Sentimos paz cuando la cosa está bien tremenda, ¿sí? Son cosas que sí sentimos. ¿O qué me dicen de poder testificar la palabra de Dios a los perdidos? De repente empiezas a hablar con alguien y empieza a fluir, ¿verdad? Y dices, pues yo no sé qué, pero te compartí el evangelio, ¿sí? Y sientes gozo, ¿verdad? Fui obediente a lo que dice el Señor. Y lo experimentamos.
¿O qué me dicen de las victorias sobre la carne? Posiblemente al dejar un vicio o otra cosa, ¿sí? Personas que estaban totalmente sujetos al alcoholismo, y, "No, ahora ya no se me antoja". Experimentas un cambio en tu vida, ¿sí? La llenura del Espíritu te va ayudando, y eso sí lo puedes experimentar, porque lo vives. Entonces es claro que el bautismo del Espíritu es muy diferente a la llenura del Espíritu, porque por medio del bautismo del Espíritu somos introducidos al cuerpo de Cristo, pero a través de la llenura del Espíritu tenemos poder de Dios para hacer cosas que antes no podíamos hacer, como por ejemplo, disponer una parte de nuestro sueldo para apoyar la obra de Cristo. Esto es algo que muchos no pueden, porque no tienen el poder del Espíritu Santo para restar de lo recibido. Es algo que nos pone el Espíritu Santo a hacer. Y se podrá ver que es algo como que muy sencillo, pero se requiere que el Espíritu Santo nos dé, soltemos, con agradecimiento, ¿verdad? Porque sabemos que es para la obra del Señor. Pero hay algo que dice, no, ¿cómo? Apenas con trabajo lo gané, ¿verdad? Pero cuando está la llenura del Espíritu, fluimos. Porque el Espíritu nos hace hacer las cosas que son para bien, para la obra de Cristo o la obra del ministerio. O también nos ayuda a desear meternos en oración con el Señor, estar allí en dependencia del Señor. Antes, no sé, andábamos viendo la tele y todo, pero ahora nos despertamos y queremos ir a oración. Queremos, Señor, poner nuestro día delante del Señor, ¿sí? Darle nuestras peticiones, también nuestras acciones de gracias, pedir por nuestros hermanos en Cristo, ¿sí? Todo esto lo vamos experimentando en la llenura, porque el Espíritu nos va llenando, nos va haciendo que hagamos eso, ¿verdad? Y de igual forma compartir el Evangelio con los perdidos, aunque nos ignoren. O sea, yo ya lo compartí, si me ignoró, bueno, pero yo lo hice, ¿verdad? Ahora, por otro lado, se imaginan, mis hermanos, un día van, oran por una persona que está al punto de la muerte y se levanta y lo ven caminar por los pasillos hacia afuera. Esas son cosas que podemos experimentar cuando opera el poder de Dios a través del don de sanidad, ¿sí? A lo mejor ni sabíamos que lo teníamos, pero en ese momento quiso el Señor operar y nos utilizó, ¿sí? Entonces, ¿a quién crees que va a utilizar el Señor? ¿A una persona que está buscando la llenura del Espíritu o a una persona que se la pasa entristeciéndolo, apagándolo y no andando el Espíritu? A una persona que busca la llenura, ¿verdad? Porque queremos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? O también el hablar en lenguas desconocidas, las cuales solo Dios puede entender por el Espíritu, ¿verdad? Hablar con el Señor. Todas estas cosas son cosas que podemos experimentar si andamos en la llenura del Espíritu, y de esa forma el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida a través del Espíritu. Así que, mis hermanos, debemos entender que por medio del bautismo del Espíritu somos parte del cuerpo de Cristo. Nos introduce al cuerpo de Cristo. Y por medio de la llenura del Espíritu podemos ser un instrumento en las manos de Dios para ser útiles en su obra. Y mi deseo, mis hermanos, como pastor, es que todos busquemos en todo momento, es decir, en el día a día, la llenura del Espíritu para crecer tanto en lo personal, en lo congregacional, y también para dar testimonio a aquellos que nos rodean del poder del Espíritu obrando en nuestras vidas, ¿sí? Entonces espero que a través de las citas que miramos haya quedado claro, sí, porque por medio del bautismo hay una introducción al cuerpo de Cristo para ser parte de él, para estar en unidad con los hermanos, y a través de la llenura viene el poder de Dios para hacer todo eso que antes no podíamos hacer. Cuando llegó Pentecostés, ¿qué es lo primero que hicieron? Les llegaron lenguas y salieron a testificar. Ese poder no lo tenían antes. Por eso habla de una llenura. Fueron llenos del Espíritu. Entonces pudieron experimentar eso que antes no podían hacer. Así que, mis hermanos, pues espero que haya quedado un poco claro. Y si alguien te dice, no, pues es que como no hablas en lenguas, no tienes el bautismo del Espíritu, es una mentira.
porque el hablar en lenguas es parte de un don y es parte de la llenura del Espíritu que nos da para que andemos operando en su obra, ¿verdad? Y el bautismo, pues es cuando somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Ven, mis hermanos? Bueno, pues vamos a orar. Oh Señor, pues te damos gracias por tu palabra. Tu palabra nos guía, nos dirige, nos da alineamientos, pero también nos enseña, Señor, lo que necesitamos aprender, Señor, para no ser engañados, Señor. Yo sé que hay muchos hermanos que tienen una postura de que el bautismo del Espíritu es cuando viene la llenura, pero como lo vimos el día de hoy, a través del bautismo del Espíritu, por medio de lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, nos introduce en el cuerpo de Cristo y eso es algo que debemos entender. Pero nuestra responsabilidad como iglesia es estar buscando esa llenura, metiéndonos en tu palabra, metiéndonos en oración, siendo obedientes a tus mandamientos. No ser tan solamente oidores, sino hacedores, para que nos estemos llenando y ese fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, fluyan en nuestra vida. Que los demás puedan ver esa diferencia en nosotros. Porque cuando tu Espíritu Santo obra en nosotros, nos damos a conocer, Señor. Hace que nos distingamos, Señor. Así que, mi Dios, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra y te pido que tu Espíritu Santo nos siga ayudando, nos siga dando entendimiento y que tengamos ese sentir de andar en el Espíritu, como lo vimos en tu palabra. Así que yo te doy gracias, Señor, por lo que tú nos sigues enseñando y te pido que nos ayudes, Señor, a poder llevarlo a cabo, Señor. Que busquemos siempre la llenura de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén.